Camila, Eliana, Lucas, Cristian. Bienvenidos todos para nuestra clase del día jueves 29. Les preguntaba cómo están, cómo han pasado esta semana. Muchas clases, muchos trabajos. Estamos en la semana de cierre de las notas o de la primera nota, ¿cierto? Importante que se pongan al día si es que deben alguna nota en alguna asignatura. Por lo menos en matemáticas, ustedes, los que están conectados ahora, van muy bien. Por favor, coloquen su presente en el chat para que nos quede el registro de la primera hora. Muy bien. Espero que estén muy bien, chicos, todos ustedes, en sus casas, igual que todo esté marchando bien dentro del tema de la pandemia. Y mientras llegan algunos compañeros de más, les voy a colocar un pequeñito video por acá sobre las actitudes, ¿cierto? ¿Qué sucede cuando tenemos una actitud positiva? ¿Qué sucede cuando tenemos una actitud no tan positiva? ¿Se está viendo? Por favor, me confirman si están viendo el video y si lo escuchan. ¿Se ve y se escucha? Gracias, Eliana. Muy bien, Camila. Bien, un buen video, ¿cierto? Que nos hace referencia a la actitud con la que nosotros tomamos las cosas o los retos día tras día, cada situación. Siempre debe ser con la mejor actitud, tratar de buscar siempre lo positivo, así sea todo un poco difícil, ¿cierto? Bien, chicos, bienvenidos a los que recién ingresan. Por favor, dejen el presente en el chat para que nos quede por allí su registro. Muy bien.
Vamos entonces a terminar hoy de trabajar lo que estábamos viendo con respecto a las medidas de dispersión. ¿Recuerdan? Dejamos el día martes, creo que fue, ¿sí? Iniciado un ejercicio que estábamos trabajando sobre 2 semanas en las cuales se hacían unos registros de temperatura y nos pedían que calculáramos todas las medidas de dispersión. El día de hoy vamos a hacer un ticket de salida al final, así que por favor tomen bastante nota y atención de lo que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Bien? Muy bien. Quedamos en esta parte, ¿cierto? Vamos a repasar un poco qué son las medidas de dispersión. ¿Lo recuerdan ustedes? Para hacer esta pequeña introducción, les voy a recordar yo de qué se trata. Las medidas de dispersión, ustedes ven aquí en la esquina superior derecha, se las tengo yo escritas o las escribimos ese día. Y estas son la media aritmética, ¿cierto? La cual se representa con la letra X con una rayita arriba. Bien, esa es la media aritmética. Otra medida de dispersión es el rango. Y el rango se escribe o se denota con la letra R mayúscula. La tercera medida de dispersión que hemos trabajado es la desviación media. Y esa desviación media se representa con la letra D y M así de su índice. D sub M, ¿cierto? Cuando tenemos el símbolo sigma, observen que el sigma está al cuadrado. Cuando este sigma está al cuadrado, hace referencia entonces al término de la varianza. ¿Ok? Y cuando este sigma no está al cuadrado, porque ya he sacado la raíz cuadrada, se llama desviación estándar. ¿Se acuerdan de esto? ¿Les queda claro? Es importante estos conceptos que ustedes los tengan por allí anotados para que no se les olvide. Otro dato muy importante dentro del conjunto de los datos que me dan para estudiar son el valor de n. ¿Quién era el valor de n? ¿Lo recuerdan ustedes? ¿Quién era el valor de n? N hace referencia a la cantidad de datos que yo estoy estudiando, ¿cierto? Si ustedes observan, en cada una de las temperaturas yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. O sea, tengo 7 temperaturas, por lo tanto estoy hablando de que tengo 7 datos. Por eso ustedes ven que acá en la parte superior tengo la identificación de que n es igual a 7. Ahora, la cantidad de datos de la semana 1 y de la semana 2, ¿son iguales? ¿Sí o no? La cantidad de datos de la semana 1 y la semana 2, ¿son iguales? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? Muy bien, Camila, son iguales, ¿cierto? Así que n es igual a 7 en ambos casos. Bien, entonces, como en el punto A que ustedes ven resaltado allí en amarillo, dice que calcule e interprete las medidas de dispersión. Así que, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Empezamos a trabajar nosotros, ¿cierto? Y calculamos 3 medidas hasta ahora. Bueno, nos falta llegar al resultado de la desviación media, pero ya nosotros calculamos lo que fue la media aritmética, que nos dio 25,57. ¿Cómo calculábamos la media aritmética? Bien, recuerden que la fórmula está representada como, un momentito, vamos a buscar aquí el resaltador. La fórmula está representada como que es una sumatoria, ¿cierto? De las diferencias, o sea, de las sumas, perdón, de los datos. O sea, tendría yo que sumar cada uno de esos datos que tengo allí resaltados en verde. Y aquí los ven ustedes. 30 más 31 más 30 más 25 más 21 más 20 y más 21. Cuando ustedes suman todos estos datos, llegan a un resultado total, ¿cierto? En esta oportunidad nos dio 179 y luego lo van a dividir entre n, porque así lo dice la fórmula. Mire, la fórmula dice que una vez que sume todos los datos los tengo que dividir entre n. ¿Quién es n? Ya lo habíamos conversado, que es la cantidad de datos, en este caso es 7, y entonces de esa forma nosotros obtuvimos, ¿cierto?, el resultado de la media aritmética. Bien, como segundo paso nosotros calculamos el rango. ¿Qué decía el rango? El rango lo debo calcular también fijándome en los valores que me dan de X o en los datos. ¿Qué me voy a fijar? Voy a tomar el valor más alto de esos datos y voy a tomar el valor más bajo. Ustedes
observaron la tabla, ¿cierto?, de la semana 1 y ustedes dijeron, ah, bueno, el dato más alto es 31. Por eso es que está este 31 acá. Luego observaron el dato más bajo y ustedes se dieron cuenta de que era el 20. Por lo tanto, 31 menos 20 y de esta forma obtuvimos el rango. Así que ahí tenemos ya dos resultados importantes de la medida de dispersión. 25,57 y 11, que es el rango. Bien, después de analizar esto, pasamos a calcular la desviación media. La desviación media, nosotros recordar que se identifica con la letra D sub M, ¿cierto? Y se calcula con la siguiente fórmula. Es una sumatoria de los valores absolutos. Recuerden ustedes que estas barritas verticales significan valor absoluto. ¿Y qué va a ir dentro de esos valores absolutos? Va a ir la diferencia o la resta de cada uno de los términos que tengo de temperatura o de dato, de cada uno de los datos, menos su media aritmética, ¿cierto? Importantísimo, sí, que como yo tengo la fórmula rígida por un valor absoluto, no importa que cuando haga la resta me dé un negativo. ¿Por qué no importa? Porque el valor absoluto me va a arrojar como resultado, sí o sí, un positivo. Quiere decir que si yo, por ejemplo, el dato número, la media me dio 25,57. El dato cuando yo trabaje con 21 y le reste menos 25,57, ese dato me va a dar negativo. Así que, ¿qué hago yo? Obvio el signo y lo tomo solo positivo. ¿Se entiende esto, chicos? Hasta ahora. ¿Qué hacemos o qué hicimos luego? Aplicamos la fórmula, mire. Nosotros, ¿qué hicimos? Tomamos cada uno de los datos, ¿cierto? El primero era el 30, le restamos la media, luego sumamos el segundo dato menos la media, y así hicimos con cada uno de los datos que tenemos de temperatura, ¿ok? Con cada uno de los datos hicimos lo mismo. Vean, ¿qué es lo que nos falta acá? Aquí nos falta que ustedes hagan cada una de estas operaciones que están dentro de estos valores absolutos, y luego lo dividamos entre 7 para poder entonces calcular el valor de la desviación media. Por eso les solicito entonces a ustedes que hagan los cálculos. Denme en el primer término, vamos a hacerlo término por término. Este primer término, ¿cuánto les da? Cuando ustedes al 30 le restan menos 25,57. ¿Se entiende, chicos, el resumen que les hice del desarrollo de esta medida de dispersión de desviación media? ¿Les queda claro cómo lo hicimos? Entonces, por favor, ustedes denme esos datos, calculen esas restas. Camila me dice que el primer dato da 4,43. Bien, sería bueno que varias personas igual realicen los cálculos para que comparemos resultados. Bien, 4,43 más segundo dato. ¿Cuánto les daría? El segundo dato sería la diferencia entre 31 menos 25,57. Da 5,43. Muy bien. Vayan entonces, el tercer dato me va a dar igual que el primero, ¿cierto? Porque el valor era el mismo, era el 30. Así que lo voy a sumar aquí de una vez. Y sé que es 4,43. Bien. Por lo tanto, pasaría entonces al dato número 4. ¿Cuánto me daba el dato número 4? 0,57. Muy bien, Camila. 0,57. Bien, más el quinto dato. ¿Cuánto les da? Ya hicimos este tercer dato, hicimos este cuarto dato. Ahora estamos haciendo el quinto dato. 4,57. Bien. Más el dato número 6.
5,57. Muy bien, darlo por acá. 5,57. Y finalmente el dato número 7, el último dato. Más este último dato de 22 menos. Muy bien, Camila. 3,57. Todos tienen claros cómo estamos sacando estos datos, chicos. Es muy importante que todos lo tengan claro. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta de cómo estamos haciendo esto? ¿Qué nos falta en esta fórmula? En esta fórmula nos hace falta dividir, ¿cierto?, entre el valor de n. ¿Cuánto dijimos que daba n? N vale 7. Bien. Así que, por lo tanto, me queda hacer la sumatoria de todos los datos del numerador. ¿Cuánto sería esa sumatoria? Trabajen en sus cuadernos, hagan allí el registro. Recuerden que les he dicho en varias oportunidades que en algún momento se va a solicitar sus cuadernos para revisar sobre su trabajo, ¿cierto? Entonces, por favor, hagan ese cálculo del numerador y me indican cuánto les da. Todos deberían estar trabajando. Veo que solo Camila me está dando resultados. ¿Qué pasa con Eliana, Yarixa, Betsabe, Cristian, Lucas? Se me quedaron dormidos. Recuerden que tenemos un ticket de salida al final. Deben tener mucha claridad en cuanto a lo que estamos trabajando. ¿Bien? ¿Qué pasó? ¿Cuánto les dio el numerador? ¿Cuánto les dio la parte de arriba, esa sumatoria? Es simplemente sumar, ¿cierto? 4,43 más 5,43 más 4,43 más 0,57 más 4,57 más 5,57 más 3,57. Camila me da por acá un resultado. Dice que le da 28,57 la parte de arriba. Muy bien. Vamos a tomar ese valor entonces. 28,57. Y tendría que mantener aquí la división entre 7. Y finalmente, esto me va a quedar igualado a... Bien. Una vez que lo dividen, Camila dice que le da 4,08. 4,08. Muy bien. Entonces, ese valor que acabamos de encontrar allí, de 4,08, lo voy a resaltar en amarillo, porque ese es el valor de la desviación media para la semana número 1. ¿Bien? Para la semana número 1. Ahora yo les pregunto, ¿qué otra medida o medidas de dispersión nos hacen falta calcular? ¿Cuántas medidas de dispersión hemos trabajado? ¿Cuántas? 3, 2, 6, 10, 15, 20, 8. ¿Cuántas medidas de dispersión son las que estamos trabajando? ¿Cuántas son? ¿Cuántas medidas de dispersión son, chicos? 5, 4, 10, 15, 20, 1, 2, 3. Son 5, ¿cierto, Camila? Estas medidas de dispersión, estas 5 medidas de dispersión son la desviación, perdón, la media aritmética, el rango, la desviación media, la varianza y la desviación estándar. Son esas 5. Muy bien, Sebastián. Por lo tanto, si ya calculé la media aritmética, el rango y la desviación media, ¿qué sigue por calcular? ¿Qué más tengo que calcular ahora? Repito, ya calculé media aritmética, rango y desviación media. ¿Qué otra medida de dispersión calcularía? Si la pregunta me dice que calcule e interprete las medidas de dispersión. Muy bien, Camila. Sigue la varianza, ¿cierto? Y después que calcule la varianza, debo calcular la desviación estándar. Bien, eso lo vamos a hacer aquí en esta hojita.
¿Qué dice la varianza? La varianza se representa por ese símbolo del sigma y tiene que estar elevado a un exponente 2 o el exponente cuadrado. Cuando ustedes vean ese sigma elevado al cuadrado, ustedes ya inmediatamente tienen que identificar que estamos hablando de la varianza. Varianza. Bien, la fórmula de la varianza dice que yo debo sumar, o sea, va a ser la sumatoria, abro un paréntesis acá, y va a ser la sumatoria de cada valor de x, ¿cierto? Menos el valor de su media aritmética, y esa resta dentro del paréntesis la voy a elevar al cuadrado. Y toda esa sumatoria de cada uno de los valores de x los tengo que dividir entre n. ¿Ok? Esa es la fórmula de la varianza. Aprendan la fórmula, copien la fórmula, ténganla por allí. Bien. Así que yo les pregunto ahora, ¿qué es lo que debemos hacer acá? Pues yo debo tomar cada uno de los valores de temperatura, restárselos a la media aritmética y ese resultado elevarlo al cuadrado, ¿cierto? Pero por términos de ahorrar un poco de tiempo, presten atención acá. Entonces, la media aritmética, vamos a ver, tenemos que restarla, ¿cierto? Este término, miren el término que yo les voy a resaltar acá. X menos su media aritmética. X menos la media aritmética es este mismo X menos la media aritmética cuando se hizo la desviación media. ¿Sí o no? Es la misma diferencia que ustedes acabaron de calcular. Karen, bienvenida. ¿Es la misma o no? Pregunto nuevamente. Observen que la fórmula de la varianza dice que debo restar cada valor de x menos su media aritmética y luego ese resultado debo elevarlo al cuadrado, ¿cierto? Así que para no volver a escribir cada uno de los términos y restarle su media, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a tomar estos valores que estoy resaltando aquí ahora, porque esos valores son la resta de cada uno de los términos, ¿cierto? Menos su media aritmética. ¿Están claros con eso? Esos valores que yo acabo de resaltar allí de la desviación media, pues son los valores que me dan cuando yo le resto cada valor de x a la media aritmética. ¿Se entiende, chicos, lo que les acabo de decir? Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Pues voy a tomar el 443 y ahora tengo que elevarlo al cuadrado. Es lo único que falta en la fórmula, ¿cierto? Luego más 543 y elevarlo al cuadrado. Luego otra vez más 443 y elevarlo al cuadrado. Y así con cada uno de los términos. Es simplemente para no volver a escribir todo. Así que si yo tomo entonces los datos que acabamos de calcular, ¿cierto? Me dieron estos. Yo los tengo aquí registrados. El primero dio 4,43. 4,43. Y entonces lo que falta es elevarlo al cuadrado, nada más. Más, el segundo dato era 5,43. Y tengo también que elevarlo al cuadrado. Entonces, cada uno de esos 7 resultados que obtuve cuando hice la resta, tengo que elevarlos al cuadrado. Es muy importante este paso porque así ustedes se van a ahorrar mucho tiempo. No van a volver a estar escribiendo, ¿cierto? Cada uno de esos datos y restárselos a la media. Porque ya lo hicieron cuando hicimos la desviación media. 0,57 al cuadrado más la otra diferencia fue 4,57 que elevarlo al cuadrado más 5,57 elevado al cuadrado más 3,57 y elevo al cuadrado. Bien, y todo eso tiene entonces que estar dividido, ¿cierto? Dividido entre n. ¿Quién era n? ¿Cuánto valía n? ¿Lo recuerdan?
7. Muy bien. N vale 7. Genial. Entonces ahora, por favor, denme ustedes cada uno de esos términos. ¿Cuánto les da cada vez que leen ese término al cuadrado? ¿Cuánto les da? Cada uno de los términos lo que tienen que hacer, repito, es elevarlos al cuadrado, ¿cierto? Así que trabajémoslos por parte, hagamos el primero. Bárbara dice que le da 19,62, elevó 4,43 al cuadrado. 19,62. Bien. Más el segundo término, ¿cuánto les da? $29,48. 29,48. Ya. El tercer término le da igual que el primero, ¿cierto? Porque es el mismo número. Así que sería 19,62. Más el cuarto término, entonces. El cuarto término sería 0,57 elevado al cuadrado. 0,3249, dice aquí Bárbara. Vamos a manejar dos decimales. Así que lo voy a dejar como 0,32. Bien. El siguiente término, 4,57, ¿cuánto nos da si lo elevamos al cuadrado? $20,88. 20,88. Bien, el siguiente, 5,57. Si lo elevo al cuadrado, ¿cuánto me da? Y vayan haciendo otros compañeros por allí, el de 3,57. El de 5, dice Bárbara, que da 31,02. Bien. Y el último, 3,57 elevado al cuadrado. Cristian, 12,32. Muy bien, Cristian. 12,32. Bien. ¿Qué nos falta aquí? Nos falta dividir, ¿cierto? Entre el valor de n. Nunca pueden olvidar ustedes que esto siempre va a estar dividido entre n. Y n es 7. Bien. Ahora, ¿qué nos queda? Nos queda sumar. Tendrían que hacer la sumatoria total, ¿cierto? De estos datos. Así que hagámoslo ahora. Tenemos que sumar todo lo que ustedes acabaron de calcular allí. Hay que sumarlo para saber cuánto nos da y luego dividirlo entre 7. Cuando tengan ese valor, por favor, me lo indican. Sería la sumatoria de esos 7 términos. $133,26, dice Camila. Vamos a anotarlo por aquí, ya que esto quedó como un 7. Bien, coincide Bárbara con el resultado, muy bien. Entonces ahora solo les falta dividirlo entre 7 para poder obtener el resultado final de la varianza. Les dio 19,03. 19,03. Bien.
Entonces, una vez que logramos llegar hasta acá, podemos decir que ya hemos hecho 4 de las medidas de dispersión, ¿cierto? Ahora solo me falta hacer una sola de estas medidas de dispersión. ¿Cuál me falta por hacer? Me falta calcular ahora solamente la desviación estándar. La desviación estándar, ¿cómo se calculaba? Recuerden que la desviación estándar primero se representa con el sigma solo, no elevado al cuadrado. Y esta desviación estándar se calcula como la varianza o la raíz cuadrada de la varianza. Por lo tanto, aplicando la fórmula, le debería yo sacar raíz cuadrada, ¿cierto?, a ese 19,03 y obtener allí el valor de esa desviación estándar. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería entonces acá? Sacar la raíz cuadrada, 19,06. ¿Cuánto les da, chicos? Raíz cuadrada de 19,03. ¿Lo hicieron o no lo hicieron? Muy bien, Bárbara, le dio 4,36. Vamos a dejarlo allí como 4,36. Muy bien. Ahora sí, finalmente hemos llegado hasta la medida de dispersión número 5. Hemos calculado para la semana 1, ¿cierto? Para la semana 1 hemos calculado todas las 5 medidas que hemos trabajado hasta ahora. Entonces, vamos a volver a recordar, antes de continuar, recordar acá. Primero, les voy a escribir acá la letra y ustedes me van a decir cómo se llama. Esta medida de dispersión, ¿cómo se llama? ¿Rango? Bexabé, entiendo. Bexabé, recuerde que la clase igual queda grabada y la puede volver a ver luego. No, esa no se llama rango. Esa letra que acabo de escribir allí, ¿cómo se llama? Dentro de las medidas de dispersión, es la primerita que calculamos. ¿Y cómo se calculaba? Sumando todos los datos, dividiéndolos entre la cantidad total de datos. Bien, que no se les olvide, y Bárbara allí les menciona que esto se llama media aritmética. Bien, media aritmética. Bien, esta R en mayúscula, ¿cómo se llama? Esa R sí es el rango. Ese sí es el rango. Muy bien. Muy bien, Karen. Ahora, si a mí me dan esta letra y me piden que la identifique, ¿cómo se llama dentro de las medidas de dispersión? D sub M. ¿Cómo se llamará? De su media, desviación media. Muy bien, Bárbara, ese es el nombre. Muy bien, Bexabé. Bien, Karen, cópiela, corrígela y grábesela. Camila, muy bien. Entonces se llama desviación media. Si me dan el sigma solo así, sin el exponente al cuadrado, ¿cómo se llama? Sigma solo sin el exponente al cuadrado no es la varianza Bexabé. ¿Cómo se llamaba el sigma? Este último que acabamos de calcular. Muy bien, se llama desviación estándar. Ahora, si ese sigma me lo dan así, elevado al cuadrado, ahí sí recibe el nombre de la varianza. ¿Ok? Entonces, cuando el sigma está al cuadrado es varianza. Cuando el sigma no está al cuadrado es desviación estándar. ¿Claros allí, chicos? Que les quede muy claro esto. Bien. Ahora sí. Hemos calculado estas 5 variables o estas 5 medidas para la semana número 1. Pero recuerden que nos dieron 2 semanas.
Así que debemos hacer lo mismo que hemos hecho hasta acá, pero ahora para la semana 2. La semana 2 tiene otro conjunto de datos, ¿lo recuerdan? Así que tendría yo que partir a empezar a calcular cada una de esas medidas de dispersión. Vamos a partir identificando que n vale 7, ustedes me lo dijeron al final, ¿cierto? Perdón, al comienzo. Y voy a partir entonces de inmediato calculando la desviación o la media aritmética. Saben ustedes, no les voy a colocar la fórmula y les voy a pedir entonces que me den la media aritmética, teniendo en cuenta que ya deberían manejar la fórmula. ¿Cuánto nos daría la media aritmética para el conjunto de datos de la semana número 2? Bárbara, ¿eso le dio cuando sumó todos los números de arriba? Ah, muy bien. Eso es una parte de la fórmula, pero ¿qué le falta a la fórmula? Hay que dividirlo entre la cantidad de datos, ¿ok? Esa es la fórmula de la media aritmética. Hay que sumar todos esos datos que están arriba y luego dividirlo entre la cantidad de datos, que es 7. Bien, ahora sí. Si ustedes hacen eso que yo les acabo de decir, que es la fórmula, esto les va a dar 26,85. ¿Alguien tiene dudas cómo se calcula esta media aritmética? ¿A alguien le queda alguna duda de cómo se ha calculado esta media aritmética para esta semana número 2? Bien, repito nuevamente por si acaso, ¿cómo vamos a calcular la media aritmética? Vamos a sumar cada uno de los valores que nos den, ¿cierto? 30 más 29 más 29, más 27, más 26, más 20, más 27. Y ese resultado que me dé de sumar todos estos datos los voy a dividir entre la cantidad de datos. Ustedes pueden contar, tengo un dato, dos datos, tres datos, cuatro datos, cinco datos, seis datos, 7 datos. Por eso n vale 7. Bien, y allí se obtiene ese valor. Bien, una vez que he calculado entonces la la media aritmética, voy a calcular el rango. ¿Cómo calculábamos el rango para este conjunto de datos no agrupados? ¿Quién recuerda cómo se calculaba el rango? ¿O no lo recuerdan? La fórmula del rango, ¿qué me decía? Debo tomar el valor más alto, ¿cierto? Dentro del conjunto de datos. Muy bien, Camila. El valor mayor o el valor más alto y le debo restar el valor más bajo. Y si ustedes observan estos datos, ¿cuál es el más alto y cuál es el más bajo? En la semana número 2. 30 y 20, bien. El más alto sería 30, ¿cierto? Muy bien, Cristian, muy bien, BCB. 30 y le voy a restar el dato más bajo que tengo allí, que es 20. ¿Cuánto me da esa resta? Esa resta me da como resultado 10. Y entonces ya, muy bien, he logrado también ya calcular el rango. Ya llevo dos medidas de dispersión calculadas. ¿Ven? Cada vez las hago un poco más rápido, siempre que maneje las fórmulas. Ahora voy a calcular la medida de dispersión, que es un poco más larga, y esta medida se refiere a la desviación media. Recuerde que se representa como D sub M. Voy a calcular la desviación media. La desviación media, ¿cómo decía? La fórmula. ¿Cómo decía que tenía que calcular la fórmula de la desviación media? Esta fórmula dice que yo debo colocar dentro del valor absoluto la diferencia entre cada uno de los datos que tengo allí, ¿cierto? Menos su media aritmética. Bien, esa es la fórmula. Y la fórmula dice que debe ir dentro de valores absolutos. ¿Para qué? Para que al final me arroje a mí un valor positivo siempre. Eso lo voy a escribir aquí paso a paso porque este, como es el paso más largo, lo voy a identificar, así que lo voy a tener que escribir. Vean, vayan haciendo ustedes en su cuaderno, se pueden ir adelantando y con eso tienen los resultados. Recuerden que es sumar cada uno de esos datos dentro de un valor absoluto. Bien,
dentro de un valor absoluto y restarle su media aritmética. Por eso es que es importante que siempre que les pidan a ustedes en un ejercicio las medidas de dispersión, ustedes partan calculando la media aritmética, porque a partir de ella es que van a necesitar o la van a necesitar para el resto de los cálculos que tienen que seguir haciendo. Bien. Entonces vamos copiando cada uno de los datos. Miren que yo estoy tomando cada uno de los datos, los ubico dentro de un valor absoluto y les resto su media aritmética. Voy en el 27 recién. Cuando son muchos datos, esto se complica un poco, ¿cierto? Porque hay que escribir mucho. Pero en la próxima semana les voy a mostrar cómo podemos utilizar una herramienta tecnológica para facilitar este cálculo, por ejemplo. Voy en 27, me faltaría 26. Y esto que yo estoy copiando acá, le falta algo, ¿cierto? ¿Qué creen ustedes que le falte al final cuando yo termine de copiar todo esto? ¿Qué creen ustedes que le falte cuando yo termine de copiar todos estos datos? Voy en 26, sigue el 20. Es muy importante. Muy bien, Camila. Le hace falta eso, dividirlo entre 7. Recuerden siempre que n, en este caso es 7, y siempre debo dividir esta fórmula entre n. Es muy importante, sí, que como son bastantes datos, yo haga el conteo, ¿cierto? Para verificar de que estoy incluyendo a todos los datos. No me puede quedar ninguno por fuera. Si me quedara algún dato por fuera, pues voy a obtener un valor de desviación media equivocado para poder analizar después los resultados. Recuerden que al final todo esto se hace para poder verificar y analizar resultados de una semana respecto de la otra y poder decir cuál de las dos tiene datos más o menos dispersos. Bien, como mencionaba allí Camila, entonces una vez que yo he logrado escribir todo esto, trazo una línea que me quede más derechita que esta, y lo debo dividir todo entre 7, que es la cantidad de datos. Voy a contar si escribí todos los términos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, tengo todos los 7 términos allí. Así que ahora a ustedes les toca que me colaboren acá con este cálculo. Denme en cada uno de los valores que van dando dentro de el valor absoluto. ¿Cuánto les va dando allí? Ay, perdón. El primer valor, ¿cuánto les da? La primera diferencia. Que sería 30 menos 26,85. 13,15. Bien. 13, ¿seguro? Es como mucho, ¿no? Ah, 3. Muy bien. Se le fue un 1 de más allí, parece, ¿cierto? Así que voy a borrar el 1. Bien, 3,15. Ahí sí. Bien. La siguiente diferencia, 29 menos 26,85. Recuerden que todo esto sumado, no me interesa que me dé negativo allí, ya que yo estoy tomando solo los positivos por el valor absoluto. 2,15, ¿cierto? Ese 2,15 se repite 2 veces, ¿o no? Sí. Sí, porque está el 29 allí, así que vuelvo y lo escribo. 2,15. Bien. Más el siguiente, ¿cuánto les da? Cuando hacen 27 menos 26,85 da 0,15. Muy bien. 0,15. Más el siguiente, cuando hacen 26 menos 26,85, les da 0, algo, ¿no? 0,85, muy bien. 0,85 más el siguiente, cuando hacen 20 menos 26,85, 6,85, muy bien. 6,85. Y les queda el último, creo. Más
Ah, como es el mismo 27, ese me daba 0,15, ¿cierto? Porque es el mismo 27, 0,15. Bien. Vamos a borrar aquí esto, que parece que quedó como un 1 ahí. Es 0,15. 0,15. Bien. Ahora, esto, bueno, no pueden olvidar, les repito, muy importante que como el cálculo de arriba es largo, no puedo olvidar que esto tiene que ir dividido en 7 siempre. 7. Bien. ¿Cuánto les da esa sumatoria en la parte del numerador? ¿Cuánto les da la sumatoria? Ese es el resultado final, Bexa B, dividido entre 7. O la sumatoria. Ah, ya. Me está dando el resultado y luego la división. Bien, vamos a... Entonces, Bexa B lo hizo por acá, le dio 20,61. Verifiquen los demás compañeros si les está dando igual este resultado, ¿cierto? Y da 2,9 una vez que lo divido. ¿Coincidimos con ese resultado los demás compañeros que están por allí calculando? ¿Sí o sí? ¿Qué dicen los demás? Se quedaron congelados. Camila dice que le da 15,45 y Karen 15,8. Ya, revisemos bien ese cálculo entonces. Hagámoslo con calma. 3,15 más 2,15, ¿cierto? Más 2,15 más 0,15 más 0,85 más 6,85 más 0,15. Bexabe, ¿podría usted igual revisar su resultado, por favor? Porque revise su resultado Bexabe, porque yo acabo de igual hacerlo acá y no me está dando este valor de 20,61. El resultado me está coincidiendo con el valor que me está dando Camila, 15,45. 15,45. Bien. Por lo tanto, si lo divido entre 7, ese valor me está dando que va a ser 2,2. Bien. Revisa, por favor, Bexabe, su resultado. Bien. Muy bien, chicos. Entonces, hemos calculado hasta ahora 3 medidas de dispersión, ¿cierto? Para la segunda semana. Calculamos media aritmética, rango y desviación media. En la próxima clase vamos a terminar el ejercicio y vamos a analizar cuál de las 2 semanas tiene datos menos dispersos según nuestros cálculos. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta con respecto al desarrollo, a las fórmulas, lo que hemos hecho? ¿Sí o sí? ¿Sí o no?
Bien, si no hay preguntas, vamos a pasar a resolver el ticket de salida, ¿bien? Ese ticket de salida, denme un minutito que se los voy a habilitar. Vayan entonces a la plataforma y van a encontrar allí en la segunda sección donde están los tickets y pruebas. En 2 segunditos les va a quedar habilitado esto. Ya está listo. Se llama ticket de medidas de dispersión. Vayan entonces a resolverlo, por favor. Es súper corto el ticket. Nos quedan 6 minutos, pero yo sé que les va a alcanzar y les va a sobrar tiempo de más.